Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar nuevamente en este subprograma ExLGTB México. Estamos muy orgullosos de un jueves más de presentar no solamente testimonios, sino conferencias importantes, pues para nuestro diario vivir y sobre todo conferencias que son cristianas y que son para la vida. Les damos la más cordial bienvenida una vez más a este su programa y no quiero dejar pasar y recordarles que estamos en redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, también estamos en Telegram y también estamos en Twitter y por supuesto en Facebook. Le damos la más cordial bienvenida a Geisha Fernández de Puerto Rico. Gracias, Geisha, por haber aceptado esta invitación y pues bienvenida, preséntate por favor y dinos a qué te dedicas. Dios les bendiga, es un privilegio estar aquí con ustedes en BTG México y pues yo estoy acá en Puerto Rico, soy pastora asociada de la Iglesia Cristiana El Sembrador y dirijo el Ministerio Nueva Condición. Y la misión de Nueva Condición es predicar el Evangelio derrumbando cualquier barrera que te impide la vida abundante en Cristo Jesús. Ese es nuestro énfasis. Es un ministerio de cristianos para acompañar a otras personas cristianas que tienen barreras de sus heridas, de su historia, que a veces le impide la confianza o el placer del amor de Dios. Y nosotros le ayudamos a cómo tumbarla, con la palabra, con la oración. Wow. Muy importante tu ministerio, Geisha. Pues muchas gracias de nueva cuenta por haber aceptado esta invitación para esta entrevista y para este grupo ExLGTB México. Y pues, Geisha, somos todos tuyos, queremos aprender de ti. Instrúyenos y por favor, todo el tiempo que tú quieras llevarte, está bien, no hay ningún problema. Adelante, Geisha, por favor. Si vas a compartir pantalla, adelante también. Es un privilegio que nos hayan invitado de Puerto Rico a México. Nosotros tenemos años juntos en estos trabajos de ayudar a las minorías. Nosotros estamos como los pescados, los salmones contracorriente, trabajando con minorías, personas que anhelan un encuentro con Dios y traen una mochila, ¿verdad?, tan pesada que necesitan soltar su mochila. Y muchas veces, pues dentro de esa mochila está su sentido de identidad. Así que te invito, que tú que nos estás escuchando por Facebook en vivo, que le envíes tus preguntas aquí a Anita para que Anita entonces pueda ser esa facilitadora y podamos compartir. Yo quisiera compartir desde el punto de vista de nuestra identidad en Cristo, porque muchas personas dicen llegar a Cristo es más lo que tú sueltas que lo que Él te da. ¿Cuál es la ganancia? Pretender ser beato, santo antes de tiempo. Y yo quisiera compartir la bendición o la gracia o el favor de mi identidad en Cristo. Y quisiera comenzar diciendo que yo creo en el Big Bang, que todo el mundo dice, no, pero nosotros no creemos en el Big Bang. Y yo creo en la gran explosión, en el Big Bang, porque Dios dijo, bang, sea la luz. Y fue la luz. De esa palabra vino la segunda. Yo no creo en la evolución, porque en la evolución lo que se desarrolla es el más fuerte, el más competente, el más alto, el más inteligente, y no todas las personas evolucionan iguales, no todas las personas tienen el mismo valor. Cuando nosotros decimos que todos los seres humanos somos creados iguales y todos tenemos el mismo valor, esa identidad no nos la provee la evolución. La identidad de todos somos creados iguales, nos la provee Dios, porque todos fuimos creados iguales a imagen de ¿quién? De Dios. Tal vez no evolucionamos igual. Algunos son más altos, otros son más chaparritos, unos son más gorditos, unos son más inteligentes, otros tienen retos intelectuales, otros son fuertes, otros son frágiles, pero todos somos iguales porque fuimos creados a imagen de Dios. Entonces todo este movimiento que busca lo igualitario, se le olvida que su principio igualitario proviene de la creación, de que Dios nos creó iguales, no viene de que evolucionamos iguales, es de la creación, del brillo de Dios, de la imagen de Dios en mí.
La palabra dice en el Salmo 139, de 13 al 14, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Y el salmista decía, mira, desde la concepción hay una intervención y hay un propósito. Y cada uno de nosotros nacemos con un propósito y la manera en que nacemos no impide o nos compete o nos ayuda a alcanzar el propósito. Así que es interesante porque tú dices, pero yo nací así, no puedo alcanzar mi propósito. No, para tu propósito, tú estás completa, tú estás completo. Y Adán fue creado a imagen de Dios. Yo siempre he pensado que Adán era negro. ¿Por qué? Porque el color oscuro es un gene dominante que puede enmascarar los genes de colores de la piel más clara. Pero si nacía blanco, ¿cómo iba a salir el negro? Y Eva también fue creada a imagen de Dios. Y de esos genes dominantes y recesivos sale toda la diversidad de colores que podemos disfrutar. Y Dios les dio dominio a Adán y a Eva, porque la Biblia dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, sobre todo lo que se arrastra por el suelo. Así que Dios nos dio dominio, pero el hombre entonces comenzó a dominar a la mujer y la mujer a dominar al hombre y se lo olvidó que Dios los había invitado a la mayordomía del sistema, al dominio del sistema, no al dominio de un humano contra otro humano. Y esto es importante porque cuando estamos hablando de nuestra identidad en Dios, vemos elementos que van distorsionando el propósito para el cual fuimos creados. Perdemos la imagen de Dios en nosotros y no soy quien soy yo y busco nuevas imágenes. La busco en la revista, en la televisión, en los medios. Y también busco control y dominio, pero no sé en dónde aplicarlo. También Dios creó a Adán y a Eva adultos. Y esto es importante en este tiempo de diversidad donde se pretende que las personas que se sienten atraídas hacia menores tengan todo acceso al cuerpo de un menor. Pues el diseño del Génesis también presentaba que la primera pareja la crearon adulta, con responsabilidades adultas. Y eso es una manera de valorar el intercambio sexual. También Dios la diseñó la preferencia hombre y mujer y la vamos a seguir viendo. Y Dios les dio la capacidad de reproducirse, porque todos los organismos vivos crecen, nacen primero, crecen, se reproducen y mueren. Pero en este tiempo que está el feminismo hablando de que la mujer vale tanto como el hombre, tan competente como el hombre, y está al nivel del hombre, la pregunta es, ¿qué tiene que decir la narrativa de la creación con relación al feminismo o al valor entre el hombre y la mujer? Pues fíjense, la Biblia dice que Adán fue creado del fango, del lodo, y ahí están los elementos del cuerpo. Tú quemas un cuerpo y se vuelve tierra, ¿verdad? Y tienes carbono, tienes nitrógeno, tienes de todo, calcio. Pero Eva, ese jíbaro, ese indio hebreo, Eva, cuando Dios le habla o le guía al jíbaro hebreo a hablar, ¿verdad? Se lo ilumina. Él puede decir, yo entiendo que Adán salió de la tierra porque la gente se muere y se convierte en polvo. Pero ¿cómo puedo entender que Eva salió del hueso, de la costilla del hombre, cuando la gente se muere y no se vuelve costilla? Y tampoco yo veo a alguien naciendo de una costilla. Y esa creatividad, ¿de dónde vino esa palabra iluminada o revelada por Dios? ¿Sabe por qué? Porque en la costilla del ser humano se encuentra la médula ósea, que son las células primarias sin diferenciar. Y Eva era un clono de Adán. Por eso es que Adán se sorprende y dice, pero ella es carne de mi carne, es idéntica a mí. Cuando nosotros estamos buscando un trasplante de órgano, si yo quisiera un trasplante de riñón, pues yo no busco una persona gordita, trigueñita y simpática, porque a lo mejor se parece por fuera a mí, pero no es compatible. Yo busco a alguien que tenga compatibilidad de DNA, porque sería la compatibilidad más cercana, independientemente, ¿verdad? Pues así Eva era totalmente compatible con Adán porque compartía su DNA, que es el nivel más alto de compatibilidad.
Así que cuando el feminismo viene a decir no, la mujer tiene que subir de rango, nosotros le decimos, mira, la Biblia ya tenía a la mujer a nivel idéntico de valor que el hombre. A los dos tienen imagen de Dios, los dos tienen el mismo DNA y los dos se les fue concedido el dominio. Así que la narrativa de Génesis 1 y Génesis 2 nos concede a ambos la imagen de Dios, porque todos tenemos el mismo valor, somos creados a imagen de Dios, nos concede a ambos la misma autoridad y a la misma vez nos concede a ambos el mismo potencial genético. Impresionante. A veces tiene gente que te dice, no, yo quiero a alguien como yo, y lo que está buscando es un paralelismo o una simetría emocional o una simetría física. Y nosotros decimos, pero es que alguien como tú, Dios te puede conseguir tu clono, porque Dios sabe con quién tú eres compatible. Y ya en Génesis Dios está hablando de clonación, de compatibilidad, de igualdad entre el hombre y la mujer. Y estos valores de identidad que han sido puestos para nuestra bendición, pues la calle los reta y los quiere erosionar o distorsionar. Así que Dios creó al hombre y a la mujer iguales. Lo otro que es interesante también es que ustedes oyen que en la calle dicen que el género es una construcción social. Usted ha oído mucho ese dicho, esa frase que está de moda, ¿no? Que el género es una construcción social. Y la pregunta es, ¿de dónde Adán desarrolló su género? Porque Adán no tenía sociedad para que lo construyera. Él desarrolló su género en el roce con Dios, rozando con Dios. Así fue como él aprendió cuál era su rol, su propósito y su género. ¿Y de dónde Eva desarrolló su género? ¿Tú te has puesto a pensar, Eva desarrolló su género de Dios? Porque si lo desarrolla de Adán, sale masculina, se ve mucha. Pero Eva desarrolló su género ¿con quién? Con Dios. Así que cuando la gente te dice el género es una construcción social, nosotros tenemos que retar esa enseñanza y decir, mira, el género trasciende la construcción social. El género está previo a la construcción social y aún dentro de ella la trasciende, porque es parte de la imagen de Dios en mí. ¿Entiendes? Nosotros queremos esa identidad en Cristo, tenemos que considerar todos estos elementos y la ganancia. A veces tú dices, pero es que yo no me siento así. Y lo vamos a estar discutiendo, no te quites, no te quites. Y si quieres enviarle ahí, Anita, las preguntas, empieza a enviarle por Messenger o por Facebook tus comentarios. La Biblia dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales todos, tú, yo y todos estábamos muertos, siguiendo la corriente de la calle, la corriente de los medios, la corriente de la música, la corriente de las películas, y nos movíamos en un flujo social donde hay un espíritu que opera en la potestad del aire y motiva a cada uno de nosotros a romper barreras, y entre los cuales yo también anduve. Tú estuviste siguiendo los deseos de tu cuerpo en la voluntad del cuerpo. Acá hay un anuncio que dice, el cuerpo te lo pide. Y la voluntad de los pensamientos. Y éramos por naturaleza gente que respondía cuando tenía coraje, ira, y como dicen en Puerto Rico, media mecha, prendemos de medio maniguetazo. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, rico en amor, y ahí que estamos viendo que la identidad, el sustrato con el que se construye el ser humano, la tierra, las moléculas orgánicas, pero el sustrato con el cual se construye el ser humano es el amor. Y dice, por eso Dios, que es rico en amor, o sea, la misericordia es la provisión que tú tienes en tu dispensa de todos los alimentos del amor. Tienes las micromoléculas para construir la columna vertebral de tu vida. Y Dios, que es rico en amor, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida
en Cristo, por gracia soy salvo. Y cómo un muerto puede decidir cuál es su identidad, cómo un muerto puede decidir que es bueno. Ay, yo soy un buen muerto y tú eres un muerto malo. Pero el texto dice que estábamos muertos, todos los muertos están muertos, los buenos y los malos. Dice que nos dio vida en Cristo y que la salvación no es por derecho, sino por regalo. Porque uno dice, Señor, yo necesito esa salvación. Y la gente cuando está en conductas de riesgo y llegan a la iglesia, pues llegan envueltos en adicción a la pornografía. A veces están sexting, mandándose fotos y siguen quitándose ropa y terminan mandándose fotos como en Génesis 1 y 2, están desnudos y no se avergonzaban y siguen por ahí. Y hay gente que le gusta hablar por teléfono y sube de tono y empieza con las tonalidades rojas. Hay otras personas que hacen encuentros secretos y pues ven pornografía. Y todas estas actividades de conductas de riesgo preocupan a la persona porque dice, reconozco que mi vida se ha salido de control y necesito ayuda. Pero a los pastores lo que nos preocupa, aunque sabemos que necesita ayuda, es la razón, la raíz que te lleva a ese comportamiento tóxico. Y tal vez puede ser que hay gente que ve pornografía cuando se siente aburrido o aislado, o cuando tienen ira, salen a beber y empiezan con conductas riesgosas, cuando pasan por rechazo. Hay gente que tiene conductas riesgosas porque fue estimulado en etapas tempranas de su niñez y perdió su frontera y ahora no sabe decir que no. Así es que la pastoral le preocupa el dolor entre la gente dice, yo estoy cansada de la enseñanza y de la ortodoxia y de la Biblia, y lo que dice la Biblia. Yo me voy a ir por la ortopraxis, lo que me funciona, y yo voy a buscar todos mis consejeros en TikTok, y todo lo que me digan, yo la práctica es lo que brega. Pero entre la ortodoxia y la ortopraxis, como decía uno de mis profesores, está el ortopatos. Y el profesor Sullivan dice que está el dolor. Y el dolor es uno de los elementos que distorsiona lo que yo sé y me impide alcanzar y lograr lo que yo quiero hacer. Y entonces Pablo dice, el bien que yo quiero hacer no me sale y el mal que no quiero hacer me sale espontáneo. ¿Por qué? Porque las raíces de dolor me llevan a un fruto tóxico. Y eso es otro de los elementos que distorsiona mi identidad. La identidad se va contaminando por la lujuria sexual. La lujuria sexual, la Biblia dice en Colosenses 3 que es un tipo de idolatría, porque yo adoro el placer. No es lo que hago, sino el valor y el placer que me produce. Así que la primera fase de la idolatría sexual es que distorsiona mi cuerpo porque enmascara mis experiencias de abuso. No porque yo jugué con mi primito, porque mi primita me tocó, no porque mi abuelito hacía cosas así, o me sentaba en la falda, y empiezo a ver todas las memorias precoces de actividad sexual en menores con adultos o con adolescentes como parte de lo que se llama sexo recreativo, y no le pongo la etiqueta de abuso porque me daría mucho dolor y es más caro. Esta lujuria también crea personas inseguras con su cuerpo, porque en todo este tipo de comparación no doy el rango, no tengo la ropa, no tengo la forma, no doy la medida. Y entonces esta idolatría al placer dice, tengo menos acceso a la aceptación, al cariño y al placer. Y va distorsionando el valor del ser humano, porque ahora lo que antes decíamos, todos fuimos creados iguales, sí, pero en la evolución del placer, ahora yo soy de categoría inferior, no tengo acceso a mi placer. Y la persona empieza a buscar esa aprobación mediante el placer porque fue estimulada en etapas tempranas. Esta idolatría sexual de la pornografía a veces hace que las personas se relacionen unos con otros agresivamente, pidiendo derechos y demandando, porque así es como lo aprenden en los medios de comunicación. Y existe ahora en las películas hasta lujuria con suspenso. Y hay una película que estaba de moda que se llama ¿Quién mató a Sara? Y lo que tiene es pura pornografía. Así que si quieres saber quién mató a Sara, búscalo en Google, googlealo
y no vea pornografía. Y esta lujuria distorsiona la identidad, cuánto yo valgo, porque tengo acceso y otras personas se acercan a mí sabiendo que yo soy una persona comprometida. La gente dice, Jesús no dijo nada de lo que yo hago, Jesús no habló nada de esto. Estos son gente que quiere aplicar el Antiguo Testamento al diario vivir. Pero Mateo 5:28 dice, en palabras de Jesús, porque yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que Jesús está hablando de la pornografía. Eso es trata humana. Nosotros picamos en la pantalla o el televisor o en el teléfono y le pagan a otros seres humanos para que se desvistan y entren en actividades eróticas para yo recibir placer. Eso es trata humana, compra y favores sexuales. A mí me lo dieron gratis, sí, pero a ellos se lo pagaron. Se lo pagaron al que tomó la película, al que la subió en las redes y a los actores pornográficos. Quiere decir que yo soy parte de esa industria. Y Jesús dijo, estás en adulterio en tu corazón. Y dice, no, pero Jesús no dijo nada. Usted ha oído esa de Jesús no dijo nada. En Mateo 19:5 dice, tú no habéis leído. Respondiendo Jesús dijo, no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Por esta razón dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino solo uno. Lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. Y mucha gente piensa en eso con relación al divorcio, pero no piensan con relación al modelo. Y lo que se está separando en este tiempo es el modelo. Y todos tenemos diferentes historias. Jesús sí habló del adulterio, sí habló de la pornografía, sí habló de la identidad. La pregunta es cómo nosotros podemos, y básicamente los jóvenes preguntan mucho esto, ¿qué tiene de malo la masturbación? Yo le digo esa pregunta, la pregunta de los 64,000 chamitos. Y yo quisiera por lo menos compartir dándote 3 razones biológicas. 3 razones biológicas por las cuales no te conviene la masturbación. Y te invito, si estás en Facebook mirándonos, que escribas y nos escribas tus preguntas. Y recuérdate que la meta de hoy es entender o disfrutar nuestra identidad en Cristo, conociera esa identidad y sentirnos que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Que es un regalo que está disponible para todos nosotros. ¿Cuál es una de las distorsiones de la masturbación? Primero tendrías que pensar el diseño original. El diseño original de la intimidad sexual conlleva el placer entre dos organismos que son músculos. El pene, que es el órgano reproductor masculino, es un músculo que se contrae y se expande. Y la vagina, que es el receptor de los órganos reproductores femeninos, no es el único, pero es el receptor, también es un músculo que se expande cuando van a nacer un bebé y después se contrae cuando el bebé nació. Por lo tanto, la intimidad sexual comienza entre contracciones entre el músculo masculino, el órgano reproductor masculino que es muscular, y uno de los órganos reproductores femeninos, o la entrada, que también es otro músculo. Y el placer se diseña de músculo a músculo. Pero cuando los niños están entre los 10 y los 8 años y están viendo todos estos muñequitos pornográficos y están viendo las películas y los comentarios, y en la escuela te preguntan, ¿tú te sabes tocar? Pues comienzan a experimentar o a descubrirse con los deditos. Pero los deditos no son músculos. Cuando yo toco guitarra y presiono las cuerditas de nilón, se me forman unos callitos en la yema de los dedos. Y si una gotita empieza a caer sobre una piedra, esa gotita de agua va a dejar una hondonada, porque la presión va dejando una huella. Los dedos no son prioritariamente músculos, los dedos son prioritariamente huesos. Por lo tanto, si yo me quiero defender contra un pillo que me quiere atacar, yo no le doy un golpe con la lengua así, porque no le va a doler, porque la lengua es músculo. Yo le tengo que dar un golpe ¿con qué? Con la mano, porque la mano tiene ¿qué? Hueso. Quiere decir que la profundidad
de la presión que se está realizando de músculo a músculo es más suave que la que se realiza de hueso a músculo. Cuando los niños se van descubriendo todas sus zonas placenteras, sus receptores de placer, con sus deditos están presionando con hueso y cambia la intensidad del receptor y la persona desea tener un roce con hueso para poder alcanzar su pico de placer. Lo que quiere decir es que si yo me estoy tocando a los 8 y después me caso a los 28, llevo 20 años tocando todos mis receptores con hueso y cuando me caso, recibo músculo y eso me da de fraude. Porque la otra persona presenta músculo, no presenta hueso. Si usted añade un juguete sexual, la dureza del juguete sexual va a distorsionar más los receptores de placer y menos capacidad vas a tener de sentir placer en la realidad. Y eso es un daño biológico de la masturbación, que distorsiona la intensidad de los receptores de placer. El segundo daño es que distorsiona también y disminuye la velocidad o el tiempo de contacto, porque la velocidad en que estás alcanzando el pico de placer es demasiado acelerada. Si tú te empiezas a descubrir a los 10, 11, 14 añitos y te casas a los 30, pues estaría 16 años, 20 años tal vez, tocándote, y al principio podrías alcanzar el pico de placer en 40 minutos, en 30 minutos, en 20 minutos, pero ya cuando tienes 33 años, a lo mejor el pico de placer lo alcanza en 10, 12 minutos. Eso se conoce como eyaculación prematura. La persona se casó con flash. No tiene tiempo para tener intimidad porque está moviéndose demasiado acelerada y no hay el tiempo para la conexión emocional en la intimidad sexual. Entonces, distorsionaste la percepción del placer, la intensidad del placer y distorsionaste la velocidad, el tiempo que dedica a la intimidad emocional con tu pareja. Estás en una pérdida de lo que tú quieres, que es conexión, el dar y recibir amor. Y el tercero, cuando te expones tantas veces a tantas imágenes pornográficas, cuando estás en intimidad, toda esta insumo de información entra como las fantasías a tu vida y dedicas menos tiempo a la persona real. Y estás viviendo, utilizando a la persona como un objeto para complacer tu fantasía. Ese es el intercambio que el enemigo ha hecho con tu vida. Te dio un descubrimiento, te dio un placer, te quitó el placer de la intimidad sexual entre un hombre y una mujer o entre músculo y músculo, te disminuyó la velocidad para que tengas menos tiempo de intimidad emocional y física y también introdujo fantasía para que no disfrutes la pareja con la que tú tienes. Y eso es la distorsión de la masturbación. Biológicamente, pero ¿y cuál es la distorsión espiritual? Espiritualmente, la Biblia dice en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buena reputación y lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, espiritualmente, volvemos a que distorsiona mi capacidad de conectarme con el amor de Dios, porque cuando oro tengo imágenes ahí brincando. No es verdadero, es fantasía, es trata humana, no es honesto, porque están haciéndole daño, golpecitos, cantacitos, orgías, tríos. No es amable y no es de buen prestigio, no es digno de alabanza, porque tú no quieres que nadie lo sepa. Así que distorsiona tu biología y distorsiona tu crecimiento espiritual. Ese es el daño de la masturbación y la pornografía. ¿Qué dice la palabra de Dios en Colosenses 3:5? Colosenses 3:5 te dice, mátalo. Haced morir lo terrenal, fornicación, que es sexo fuera del matrimonio, impureza, que son todas las bromitas, los comentarios, toda la pornografía, pasiones desordenadas, cuando yo me tiro con ropa y tengo roce, malos deseos y avaricia, y siempre con la escala de valores sexuales entra el dinero, porque es una industria, y es una industria de perfume, de ropa, de proyección, de búsqueda de placer, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre la desobediencia. Así que nosotros estamos diciendo,
la idolatría sexual es compleja y tiene muchas caras. Por lo tanto, cuando yo vengo a Dios, Dios perdona mis pecados, pero mis rutinas, Dios tiene que ir matándola. El texto dice, haced morir. Y tú dices, pero dije, ¿cómo yo mato un deseo? Bueno, pues no le des comida, no lo alimente. No lo alimente. Así que esta idolatría sexual, esta industria sexual, es compleja porque envuelve las pasiones, los deseos, el sexo en la calle, la impureza, los pensamientos y el manejo del dinero en la búsqueda de placer. Y estos son los elementos de la idolatría sexual. Y eso, obviamente, reta nuestra identidad. ¿Quién soy yo? En Cristo. Si tienes preguntas, puedes mandarnos tus preguntas por Facebook y nosotros, si sabemos, pues te vamos a compartir. Y Anita también. En este momento, yo quisiera dialogar un poquito sobre el tema de cómo se está vendiendo o la publicidad excesiva que se está haciendo con la ideología de género y lo que se considera el adolescente partido en tres. No sé si ustedes están en sus países experimentando la misma información que estamos experimentando en Puerto Rico. En Puerto Rico ahora, pues una persona, su órgano reproductor es lo que determina su sexo. Si es XY, pues tiene pene y testículos y es hombre. Y si es XX, pues tiene vagina, ovario, ¿verdad? Trompa de falopio, útero y es mujer. Los otros días estaban preguntándole a una juez en Estados Unidos qué era ser mujer y no sabía. Se brincó toda la escuela elemental, intermedia y superior. No sabía. Por lo menos ese elemento número 1 tenía que saberlo, aunque divida al adolescente en 3, porque toda la ideología de género por lo menos se lo saben, eso coincidimos. La segunda parte de la división es que lo que la persona siente en su corazón es de quién se enamora. Y dependiendo de quién yo me enamoro, es mi orientación. Si yo me enamoro de alguien del sexo opuesto, pues soy heterosexual. Si me enamoro de alguien de mi mismo sexo, pues soy lesbiana o soy homosexual. Si me enamoro de una chica un día y de un chico el otro año, pues soy bisexual. Y a todo esto, esta es mi orientación. Ahí los pansensuales son los que se enamoran de cualquiera, de un drag, de un queen, de un gay, de un straight, de un bi, el pansensual es de amplio espectro. Y esa es la orientación. Y la identidad es la parte cómo yo me proyecto, cómo me visto, lo que me gusta usar, cómo yo me proyecto. Si me proyecto binaria o no binaria. Binaria es hombre o mujer y no binaria son todas las demás, la no heterosexualidad. Y esta es la perspectiva de género, dividir el adolescente en 3. Como ya ustedes pueden observar, yo tengo mis añitos, no soy una adolescente, he tenido varios ciclos adolescentes en mi vida y cuando nosotros nos enamorábamos, ¿verdad? Si yo soy mujer y me gusta un chico, pues yo tenía esas 3 partes, no las tenía divididas. Yo era chica a nivel de sexo, a nivel de orientación me gustaba un chico y a nivel de identidad me vestía, me proyectaba como chica. Era, con esa dificultad, conseguir un novio daba trabajo. Porque uno se enamora, pero también uno tiene sus preferencias y sus gustos y su personalidad. Y yo estaba integrada y me daba trabajo. Imagínate a alguien partido en 3, multiplica eso n a la 3 o 3 a la n. Esa es la perspectiva de género, que tienes que compatibilizar 3 cosas divididas o diversas en vez de una. Pero lo que yo pregunto a esta nueva tendencia, esta es mi pregunta, le estoy explicando, es que la estructura y no la preferencia es lo que determina quién tú eres.
Y yo, ¿sabes por qué yo he llegado a la conclusión que tanto la ideología de género como las personas cristianas coincidimos en eso, que es la estructura lo que determina tu identidad, que en la ideología de género ahora se inventaron la modalidad de inyectarle hormonas a los menores? ¿Por qué? Si tú puedes estar dividido en tres y tener un sexo, un género y una identidad o una preferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo le inyecto hormonas a un menor, altero la estructura y proyecto un fenotipo, una proyección del cuerpo diferente. Pues entonces la ideología de género me está dando la razón, que la estructura ayuda a la determinación de la identidad. Porque tú quieres cambiar la estructura. Oye, ¿por qué tú quieres hacer una cirugía y esterilizar un menor y cortar los órganos genitales o cortar todos los órganos sexuales? Porque tú quieres cambiar la identidad. ¿Y cómo tú pretendes cambiar esa identidad? Cambiando la estructura. Ah, pues entonces tú concluyes conmigo, coincides conmigo, que la estructura determina la identidad. Yo no la cambio, yo solamente lo observo, la estructura determina la identidad. Tú dices, para yo cambiar la identidad, quiero cambiarle la estructura al adolescente. Pues entonces tú coincides conmigo que la estructura determina la identidad. ¿Me entienden? Próximo. Esa es la otra preguntita. La perspectiva de género sí fue una construcción social, donde la sociedad quiere construir nuevas opciones. ¿Por qué? Porque ha experimentado rechazo, porque ha experimentado estímulo, porque ha experimentado dolor, porque ha experimentado el anhelo de ser aceptado, porque el bullying te puso tantas y tantas etiquetas que al final tú absorbiste esa identidad y dijiste, pues eso es lo que soy. Y entonces esa presión social, que fue una construcción social, determinó ahora la búsqueda del amor. Tú estás clara o claro en tu sexualidad y tú estás buscando ¿qué? Un afecto emocional, llenar ese vacío emocional. Y para eso, pues, que tú quieres cambiar tu género, mi proyección. Si yo cambio mi proyección, recibo más amor. Pero ¿qué dice la ciencia? La ciencia dice que no se nace homosexual ni lesbiana, que no existe una naturaleza biológica para toda la diversidad de género. El doctor Francis Collins fue uno de los que coordinó en diferentes universidades identificar el mapa genético humano. Así que el gene mapping se realizó y uno de los que intervino fue el doctor Francis Collins. No existe el gene gay. No se nace gay. La persona no nace gay. Pero ¿sabe la gente dice? Bueno, pero después en el roce de la vida se me activó una serie de características o genes y me desarrollé gay. Pero ¿sabes qué? Tampoco existe un marcador biológico gay. ¿Qué quiere decir eso? No existe un marcador biológico de género. Yo puede que no haya nacido con una fractura en el pie, pero si me caigo corriendo bicicleta y me fracturo, pues tengo que ir a urgencia y me chequean el pie, me jalan el hueso, me hacen radiografía y determinan, sí, mire, usted tiene una fractura, se tiene que poner, ¿verdad? Un yeso, un inmovilizador. Pues no existe un marcador biológico. El marcador biológico en la fractura es la radiografía y las pruebas, pero no existen pruebas biológicas para determinar que una persona cambia de género. Simplemente se llama disforia, el dolor que hay en mi corazón con todo lo que yo siento con relación a mi sexo, a mi preferencia y a mi identidad. Eso es disforia. Disforia es dolor, dolor. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para traer a los pies de Jesús mi dolor? Es la pregunta. Y usted sabe pues que no vamos a seguir hablando de las diferencias biológicas, pero podemos hablar de los elementos comunes en muchas personas que han experimentado dolor, disforia de género. Y una es que no se conectan con el papá o la mamá de su mismo sexo. Esto no es
Esto no es una receta para hacer un pastel ni para hacer una comida. Estos son elementos que se repiten y son elementos que como pastores y líderes tenemos que considerar, porque la persona viene con una actitud de reto y te dice, esto soy yo, esta es mi postura, esto es lo que yo creo, pero tú tienes que decir, estos son los frutos del árbol, pero yo quiero ver la raíz del dolor. Y esa desconexión con papi y mami o mami, pues ocurre durante nuestro crecimiento. Otra de las características que se repiten en personas con disforia es que han pasado, han sido expuestos sucesivamente, repetitivamente a bullying, al acoso verbal o al acoso físico, al psicoterror, a los sobrenombres, a la persecución, a la burla, al rechazo. Y esto es un ostracismo, los saca, ¿verdad?, de la corriente, se sienten marginados buscando una corriente a la cual pertenecer. Y cuando nosotros somos pastores, a veces queremos ayudar a una persona, pero caemos de nuevo en el mismo trato del aislamiento. Hay otros elementos comunes y es la violencia intrafamiliar. Ese lugar, a veces en mi casa no hay golpes, pero hay miedo. Y miedo es la señal más alta de violencia. Y estas revistas que estamos observando aquí son cristianas. Estas son experiencias en el núcleo de nuestras familias de fe. Usted ha visto que ahora se pretende que venderle al niño, ¿verdad? Y el niño todo lo cree, que con hormonas o con cirugía, yo te puedo castrar, te puedo esterilizar, te puedo inyectar hormonas y tú puedes cambiar de identidad. Eso es totalmente falso. No hay ningún cambio estético que pueda inducir un cambio en el DNA de una persona. Yo soy negra, tengo el pelo rizo, tengo los ojos café y yo me puedo pintar de amarillo mi pelo, ponerme lentes de contacto azules. ¿Y qué va a pasar? Que si me caso, mis hijos van a ser negros porque ese es mi DNA. No hay un cambio estético que produzca un cambio genético. Por lo tanto, cuando tú le dices a un menor que te voy a llevar a un cambio estético, el menor percibe o compra la fantasía de que va a cambiar su identidad, pero va a tener que consumir hormonas el resto de sus días porque no existe un cambio estético que induzca un cambio genético. Esta castración y esterilización y la inducción de hormonas no te puede cambiar tu identidad. No tiene el componente necesario para cambiar el DNA. Ahora también esta enseñanza de disforia se está realizando en las escuelas y los niños pues van a creerlo, aunque sea mentira lo que le enseñan. Y otro de los elementos más fuertes es el abuso sexual de los menores, el ponerlos al toqueteo, al manoseo, a la pornografía, al desnudo, al desvestirse. Estos niños no saben en quién confiar ni en quién creer. Y dicen, pues si así me tratan, pues eso es lo que yo soy. Y absorben, ¿verdad?, por el trato, una falsa identidad. Entonces, te estás dando cuenta de que nuestra identidad se distorsiona por el control, por la violencia, se distorsiona por tantos elementos. Y Dios dijo, yo te hice a mi imagen, yo te hice feliz, yo te hice libre. Y si yo realmente soy creación de Dios y yo he tenido pactos con Dios, ¿por qué yo tengo lucha? ¿De dónde? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene mi lucha? Esa es la pregunta. La lucha viene de la carencia. Muchas personas, cuando estamos en nuestra iglesia, escuchamos los testimonios de yo era adicto y boté toda la droga. Y yo era alcohólico y tiré todo el alcohol por el lavamanos, por el fregadero. O pues mira, yo era adúltero y dejé a las otras parejas y me quedé, retorné con mi esposa. Y los jóvenes perciben que la sanidad de la identidad conlleva cosas que soltar, que dejar. Entonces empieza, Señor, pues llévate las cosas, llévate lo que tengo, llévate la lucha. Pero en el caso específico de la crisis de dolor de nuestra identidad, la lucha no son excesos como el alcohol, el adulterio y la droga. La lucha son carencias, áreas de mi vida que no fueron aportadas en mi etapa de crecimiento, áreas de mi vida que fueron robadas por el abuso, perdí la inocencia, áreas de mi vida que fueron robadas por el bullying, perdí la identidad de quién soy yo
o dónde valgo, o la aceptación de grupo. Y entonces todas estas experiencias van formando carencias. La lucha no son excesos, son carencias. Y al ser vacíos, Dios no se los puede llevar como se llevó las otras cosas, porque la oración correcta no es Señor, llévatelo. La oración correcta es Señor, llénamelo. La palabra de Dios dice en Juan 7:37 que el último día del party, cuando ya tú lo probaste con todo, de 7 días de fiesta, como la calle San Sebastián en Puerto Rico, como todos Mardi Gras, Jesús dice, si aún tienes sed, si te quedaste igual, ven a mí y bebe, porque el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. La lucha no son excesos, por lo tanto no se pueden ir. La lucha son carencias, piezas que Dios va a ir poniendo poco a poco, una a una. Y tú dices, ¿por qué no me las pone todas de sopetón, de cantazo y salimos del problema? Porque aunque Dios es el mejor cirujano, mi cuerpo no aguanta tanta cirugía. Y a veces Dios pone una pieza, deja que esa pieza se atempere, que podamos disfrutarla, y entonces decide, vente que te voy a colocar otra pieza que te falta. Y este proceso es la provisión de Dios, del amor de Dios con las piezas que Dios en su diseño original nos había dado, que no fueron entregadas o que no fueron robadas. La lucha son los vacíos, por eso yo amo a Dios, me congrego, pero tengo lucha porque tengo vacíos. Es lo mismo que decir, amo a Dios, me congrego y me dio COVID porque tengo virus. Hay áreas de nuestra vida que han sido impactadas y necesitan ser sanadas, llenadas del amor de Dios. No es tu culpa. Mira, ese carrito estaba ahí lo más bien puestecito y vino el otro camión y lo atropelló. No es tu culpa lo que ha pasado en tu vida, tantos años de palabras de acoso verbal, de maltrato, de miedo, de violencia. No es tu culpa todos los juegos sexuales de tu niñez. No es tu culpa, pero es tu responsabilidad porque es tu vida. Y tú tienes algo que decir en tu propia vida, algo que opinar. Aunque no es tu culpa, es tu responsabilidad. Y en este tiempo, nosotros tenemos la ventaja de que la investigación que desarrolló The New Atlantis, el Journal de Tecnología, dice que el género es fluido. ¿Qué quiere decir eso? El género es fluido, que tu identidad de género no se hizo en cemento, no se secó, no está hecho en concreto armado. El género es fluido, todo el tiempo está en movimiento, porque Dios puso tu identidad en tu DNA, para que no importando el impacto de tu dolor, siempre Dios puede poner las piezas que faltan. El género es cambiable, el género es fluido, no lo digo yo, no lo dice la Biblia, aunque lo dice la Biblia lo digo yo, pero para ti lo dice el New Atlantis, el Journal de Technology y Sociedad. El género es fluido. ¿Qué quiere decir eso? Que si el género es fluido, el cambio es posible. Y la transformación viene a ser una de las opciones. Pablo, orando, dice, por esta causa, hablando en Efesios capítulo 3, verso 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que Dios nos dé conforme a su riqueza, todo lo que hay en la provisión del cielo, el ser fortalecidos con poder en mi interior, en mis huequitos, para que habite Cristo por la fe en mi corazón, para que arraigada con raíces profundas y cimentada con unos cimientos profundos en amor. Fíjense que es empezar a absorber el amor de Dios y poner las piezas del amor de Dios. Yo sea plenamente capaz de comprender con todos los santos, o sea, con la ayuda de otra persona cristiana, cuál es lo ancho, lo largo, lo profundo y lo alto, y conocer el amor de Cristo, que trasciende todo conocimiento intelectual, porque es relacional, para que yo sea llena de la plenitud de Dios. Mis huequitos se llenan con el amor de Dios.
Ángel Colón fue uno de los chicos que cogió el impacto de bala en la discoteca y él era un adorador y se había separado de Dios y pactó con Dios y está lleno ahora del amor de Dios. Jeffrey McCall era un trans, se pasaba vistiendo drag y llegaba a su casa de noche a oír las predicaciones de Jensen Franklin. Y toda la noche lo oía Jensen Franklin hasta que finalmente la verdad rompió la cáscara de dolor y él pudo ser lleno del amor de Dios. Jackie Hill Perry era una jovencita que se desarrolló bien masculina y encontró a Dios sola en su cuarto. Y MJ Nixon es ahora la presidenta de Freedom March. O sea, el género es fluido. Nosotros podemos llenar los vacíos de nuestro corazón con el amor de Dios. Y por eso nosotros nos objetamos los otros picos de placer. Porque sabemos que el pico más alto de placer es el amor. Tú puedes observar una persona que es actor porno o actor de cualquier tipo y tiene todo el cuerpo más lindo, las parejas más lindas, el dinero mayor. ¿Y qué pasa? Pues están en droga, están en alcohol, se rompen las relaciones. Tienen el pico más alto, que es el placer. Tienen el reconocimiento, tienen el dinero, tienen todo. Pero el pico más alto de placer que puede tener un ser humano es amor. Y el pico más alto de amor, de todos los amores que existen, porque hay una diversidad de amor y diversidad de maneras de buscarlo, es el amor de Dios. Así que tendríamos que cambiar 3 picos. Cambio el placer por amor y cambio el amor por el amor de Jesús. Y los huequitos de mi corazón y las heridas de mi memoria se van sanando. Esa es la manera de disfrutar mi identidad en Jesús. Y con esto, pues, termina mi compartir. Muchas gracias, Geisha. A la orden. ¿Puedes dejar de compartir, porfa? Para que nos vean. Bueno, pues mira, hay muchos saludos, muchas felicitaciones. Hay una persona que, Horacio García se llama, y te pregunta, ¿me puede dar un consejo? Mi hijo dice que nació en el cuerpo de mujer y la verdad es que no me gusta que sea joto. Pero le puedes dar a este... Fíjate, yo pienso que tiene 3 temas. Él dice que él nació en cuerpo de mujer, no sé si es nene naciendo en cuerpo de nena o nena naciendo en cuerpo de nene, porque la palabra joto en Puerto Rico no es conocida. Ok, bueno, dice que su hijo... Ajá, varón. Ajá, dice que su hijo dice que nació en el cuerpo de una mujer. Quiere ser nena, exacto, quiere ser trans y quiere ser una nena trans. Vuelvo y les digo, nosotros cuando vemos el arbolito nos preocupa por los frutos y nos sentimos tristes y preocupados porque nuestros hijos se quieren vestir trans o ser trans. Pero la pregunta sería intercambiar el dolor del padre por una noticia inesperada y decir, tú has sufrido mucho, ¿cómo puedo ayudar a sanar tu dolor y a conectarte con el amor de Dios? Yo pienso que la respuesta a veces inmediata no responde la necesidad de que quiere ser trans, responde la necesidad del papá, pero no la necesidad de la persona a quien el papá ama. Y si el papá ama a su hijo, que en estos momentos se está vistiendo trans, la pregunta sería, ¿qué puedo hacer para conectar a este joven con el amor de Dios? Porque en la medida que se llena del amor de Dios, disminuye la ansiedad por esa falsa identidad. Así que en vez de cortar la dirección que lleva, vamos a proveerle las piezas que necesita su corazón. Y va a entrar paz en su corazón. Dile, Señor, dame el amor por mi hijo y dame las piezas o provee otras personas que aporten las piezas que mi hijo necesita para sentir tu amor. Y voy en Puerto Rico se dice pichar. Pichar es cuando yo
ignoro una situación como cuando un bateador está enviándole una bola y la pichea, la lanza, un lanzador. Pues dice, mira, yo lo que voy a hacer es que esta bola no me voy a enfocar tanto en que se ve trans y me voy a enfocar en llenarla del amor de Dios. Porque cuando vamos sembrando esto, los frutos empiezan a cambiar. Es más lento, pero es el verdadero cambio, el cambio de el choque con el Espíritu Santo, la sangre de Jesús y el amor de Dios. Así es. Bueno, también tenemos a Sandra Patricia López Orjuela. Dice, ¿cómo compartir este tema con los niños? Los niños saben mucho. Yo pienso que después que el niño tenga 12 años, tú puedes compartir, empezar en el orden de la creación y el modelo, el diseño del amor de Dios y hablar de los niños, de cómo las cosas que nos duelen o nos hieren nos impiden caminar. Es como tener una roca en el zapato o tener una espinita en el dedo. Y hablar de los niños, porque los niños pueden entender lo que son sus heridas o las heridas de sus amiguitos. Eso los va a ayudar mucho porque a veces los niños lo que quieren es que sus amigos sean felices y piensan que si cambian es como si yo me lastimo un pie, pues que si yo cambio la manera de caminar soy feliz, pero eso no me cura que tengo el pie lastimado. Y cuando hablamos con los niños y los vamos guiando, diciendo, mira, no vamos a hacer bullying, no vamos a ver pornografía. ¿Por qué? Porque esto hiere, esto daña. Los niños van entendiendo y es bien fácil compartirlo en el orden en que yo lo fui compartiendo hoy, porque los niños lo entienden y preguntan. Por ejemplo, yo tuve un adolescente, un chiquito, qué sé yo, 11 añitos, y yo le decía, mira, no podemos recibir regalos de las personas. Tu mamá y tu papá tienen que estar seguros y no puedes recibir regalos caros. Me dice, pero ¿y si me regalan una tableta o un teléfono, cómo no lo voy a recibir? Y yo, no, porque esas cosas abren puertas y oportunidades para que la gente tome ventaja de ti. O sea, los niños pueden entrar en diálogo y poner ejemplos. Y eso nos va a tomar la temperatura de cómo está el ambiente en el hogar. Y segundo, si todo el tiempo puedes hablar con ellos, ellos van a hablar en cualquier momento porque ya se acostumbraron a que pueden hablar. Así es. Bueno, pues te mandan saludos, Senia Atias, de República Dominicana. Dinora Sañaudo Pérez también, el hermano Neto de República del Salvador. También tenemos a Sandra, Ale Castro de Chihuahua, Melquiades Altamirano de Cuernavaca, Oscar Galindo, Eduardo Cadena, no sé, hay muchas personas que te mandas, Víctor Tobar, Víctor, bien, amigo Jesús Carbonell, y bueno, te envían sus saludos y me parece que son todas las preguntas que hay, pero fíjate que muy interesante todo lo que acabas de decir. A mí, yo he quedado muy satisfecha de todo lo que aprendí este día, porque ciertamente el feminismo, la ideología de género, vienen con cuentos, ¿no? Vienen con una sarta de mentiras que la gente y algunas personas cristianas todavía se la creen, ¿no? Entonces, mira, hay iglesias incluyentes aquí en México, iglesias cristianas evangélicas incluyentes, que se basan en lo que es la Biblia del arco iris. Entonces, ahorita está todo este rollo de la cultura del ano. El ano, como el ano no tiene género y el ano es lo tienen tanto hombres como mujeres, pues se está dando esa apertura también para que el ano sea una situación o una parte sexual placentera. Pero obviamente toda esta gente que propone esta situación del ano desconoce o sí sabe, pero no lo dice, las consecuencias de lo que se puede dar a través de estas relaciones sexuales anales. Platícanos un poquito de ello. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta situación que se pudiera dar Mira,
varios temas dentro del sexo anal, pero el menos que se dialoga es el grosor del el músculo del ano. El grosor de la vagina tiene muchas capas musculares, muchísimas. ¿Por qué? Porque cuando la vagina se expande va a salir un bebé y tú no quieres un desgarramiento en toda esta zona del útero, ¿verdad? Por lo tanto, esa vagina tiene capas y capas y capas musculares. Cuando una persona tiene una penetración de hombre, ¿verdad? El pene en la vagina, pues no impacta las capas musculares. Pero el ano es un órgano que viene del intestino. El intestino, las capas musculares son mínimas comparadas con la vagina, porque el intestino es un órgano que absorbe nutrientes. Por lo tanto, la capa tiene que ser bien finita para que pueda pasar todos esos nutrientes líquidos, puedan pasar y ser absorbidos por los capilares y por los vasos sanguíneos. Después que están siendo digeridos desde el estómago, ¿verdad? Viene así. Así que esa capa de intestino es bien finita. ¿Por qué es bien finita? Porque tiene que, a través de esa capita, tiene que pasar todo el nutriente hacia los vasos sanguíneos. Una penetración en una capa de útero que es bien ancha no tiene ningún conflicto. Pero una penetración en una capita finita puede perforar la capita. ¿Por qué? Porque como la capita es bien finita con el... Y usted lo sabe, si usted come morcilla es como un embutido que se hace de sangre y arroz en Puerto Rico, pero viene de los intestinos del cerdito. No sé cómo se llama el equivalente, pero ese embutido que es bien finito se hace rellenando el intestino. Y cualquier persona que haya comido morcilla ve la capa del intestino y dice, pero si eso es finita, súper finita. Ahora, si tú te comes parte del estómago, tú vas a ver esa capa bien gruesa, ¿entiendes? ¿Qué sucede? Cuando el pene penetra esas membranas del intestino, las va erosionando poco a poco. Y la contracción muscular va a ir teniendo menos fuerza muscular, porque el propósito es la absorción, por lo tanto no tiene un impacto muscular para aguantar el cantazo. Ese es uno de los problemas. El segundo de los problemas, y ese es el problema, ¿verdad?, biológico, vamos a ponerle desde ese ángulo, el que tú podrías tener perforación, podrías tener mala contracción, no cierra después muy bien los esfínteres, tienes varios problemas. El problema es la lucha por desaparecer la diferencia. O sea, pues lo único que tenemos los dos para ser iguales es el ano. Pues si tenemos sexo por el ano, pues no hay problema, ¿verdad que sí? Porque estamos desapareciendo la diferencia según esa filosofía. Pero esa filosofía es falsa, totalmente falsa. ¿Sabes por qué? Porque mecánicamente hablando, si nos vamos solamente por el campo biológico, existe penetración ya sea de dedo o ya sea de pene. Así que vuelve a tener la misma función pene y vagina. Y las funciones se replican, se vuelven a hacer copia de la primaria. No puedes tener una función diferente. Así que psicológicamente estás repitiendo la misma función. No estás volviendo algo igual, estás volviendo a repetirla. Así que se los digo porque a veces este deseo de buscar la igualdad, cuando ya la tenemos a nivel de DNA, nos hace realizar cosas que son repetitivas. ¿Entiendes? Así es. Bueno, el platillo que tú dices, la morcilla ya, aquí se llama moronga, nos dice Víctor Tovar, y sí. Gracias. Es moronga. También te manda saludos. Bueno, nos manda saludos Olivia Corral. Olivia. También. Y Jesús Carbonell dice que estuvo en un congreso allá contigo y con Sai Rogers, en Sai Rogers, Puerto Rico, sí. Ah, pues sí, cuando venga el próximo les aviso. Así es. Y bueno, ha sido muy edificativo para mí aprender de ti.
siempre es grato aprender de muchas personas, ¿no? De los testimonios también se aprende muchísimo, de este tipo de conferencias, y tenemos que estar con las pilas bien puestas por todo lo que se viene a nivel mundial, no solamente en Ciudad de México, sino esto es una situación perversa y maligna a nivel mundial, inspirada desde lo más profundo de los infiernos para atacar a la iglesia y desaparecerla y a la familia. Fíjate, yo y pienso, a nuestra niñez. exacto, yo pienso que ha sido un llamado a despertar, un wake up call, un llamado a despertarnos de por qué nosotros hemos descuidado a nuestros niños y no hemos protegido del abuso sexual, del bullying, del maltrato infantil, de la violencia intrafamiliar, porque nosotros estamos cosechando una generación violenta y rebelde, pero ellos tuvieron unas raíces horribles. Entonces, en vez de estar quejándonos por los frutos del árbol, tenemos que provocar que esta segunda generación sea más saludable, más cuidada, más ministrada en términos del amor de Dios, para que no tengan que tener esos frutos. Yo creo que el enemigo ha tomado ventaja porque nosotros hemos descuidado nuestras generaciones. Todos somos, ¿verdad? Parte de este error, todos, pero tenemos que cuidar nuestras próximas generaciones, porque estas nuevas generaciones, la Biblia dice, tus hijos serán enseñados por Jehová, se multiplicará la paz de tus hijos, y en Isaías dice que extraños vendrán a traer a tus hijos. Y nosotros tenemos también que cuidar las próximas generaciones, porque estas son las generaciones que van a venir con el mensaje del amor de Dios y van a hacer contraste. Va a decir, sí, yo también pasé por esto, pero mira lo que Jesús hizo en mí. Yo creo que es importante que ante esta amenaza que percibimos en la niñez, de las crisis de identidad, las posturas trans, el inyectar hormonas, la castración prematura en adolescentes, nosotros como iglesia tenemos que poner nuestra énfasis en cómo podemos alcanzar nuestra niñez, cubrirla con el amor de Dios y hablarles de un evangelio que dé fruto, que provoque sanidad interior y a la misma vez seguridad exterior. Se los digo porque estamos a tiempo, porque nuestros adolescentes quieren conocer la verdad. Ellos sí quieren conocer la verdad y es importante que tengan acceso a la verdad del amor de Dios y el poder de la sangre de Cristo. O sea, el poder que hay en la sangre de Jesús. Así es. Así es, dice también Senia Díaz que ella también estuvo en la conferencia de SAI en Puerto Rico y contigo. Sí, de acuerdo. Muy lindas nuestras Denny, amigas. sí. Pues bueno, fíjate que algo que me impactó de ya casi al final, de esta chica que dices que es la organizadora, presidenta del Freedom March, supongo Ahora que de Estados Unidos, ¿verdad? sí, es así. Ajá, pues híjole, sería buenísimo poderla contactar porque pues aquí estamos organizando la primer marcha XLGTB México para que el nombre de Dios sea glorificado. Y Pues también saber, ¿no? ellos están en línea, pero podrías conseguirlo por el joven que es puertorriqueño, Colón, y que le pregunten a ver si quieren llegar y visitarle. Sería genial. ¿Verdad? Precioso. Sí. Y quizás nosotros no podemos tener tanta gente como el Freedom March de Estados Unidos, pero Comienzo, claro. con los 20, 30 que seamos, yo sé que Dios se va a glorificar y eso es lo importante. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Eso es correcto. Pues híjole, yo me quedé con ganas de más de tus enseñanzas, de más de ti. Espero que esta no sea la última o la primera de muchas que tú nos des. Claro, a tus órdenes. Estamos aquí para servir al Señor y a ustedes. Y seguramente, mira, nos están viendo de Italia, nos están viendo de República del Salvador, nos están viendo de España, nos están viendo de Argentina y son hermanos en Cristo que también tienen programas de XLGTB, Italia, El Salvador, o Dios te devuelve tu identidad y seguramente en algún momento me pedirán tus datos para que tú les ¿Sí? compartas una conferencia y claro que sí,
porque somos un cuerpo y en este cuerpo tenemos que aprender todos, porque pues Dios es nuestro Dios, es un Dios de amor y no quiere que estemos en una ignorancia, sino que sepamos cuál es todo toda esta maquinación diabólica que se está creando. Estamos. Pues estoy a tus órdenes y a los de nuestros hermanos latinos, hispanos. Pues muchísimas gracias. Dios te bendiga, saludos. Pues muchas gracias, los esperamos el próximo jueves con un testimonio más de XLGTB México. Y pues esta charla que tuvimos con Geisha es la primera de muchas. Yo sé que va a ser la primera de muchas, porque hay mucho que aprender. Todos necesitamos que aprender más y más y más. Geisha, despídete por favor y dile una palabra a nuestro público XLGTB México, Italia, El Salvador, Perú, Colombia, etcétera. Pues, Anita, yo creo que la iniciativa que ustedes han tomado de compartir sus testimonios en las redes ha sido una iniciativa hermosa y ha traído alegría a muchas personas. Yo voy a bendecir todos estos ministerios hermosos de minoría, microminoría, porque son la minoría dentro de las minorías que han sido silenciados y que ahora pues Dios ha permitido que puedan por lo menos compartir su testimonio y su punto de vista. Y voy a orar para que la gracia y el amor de Dios se derrame y haya esperanza en cada joven, en cada señorita, en cada chico, en cada trans, y que haya un avivamiento glorioso y un derramamiento del Espíritu Santo tan poderoso que nosotros podamos cosechar la semilla que otros líderes como Sai, Esli, Pat, sembraron o tiraron, ¿verdad? Por la vida. Y que nosotros, esta nueva generación, pueda cosechar jóvenes que amen a Dios, sirvan al Señor con toda libertad y con todo gozo. Yo le doy gracias al Señor porque Dios me permitió por muchos años crecer en Éxodo Latinoamérica y ha sido, ¿verdad? Un espacio de vida muy hermoso. Y tengo mi familia, como digo yo, mi familia mexicanas, mis familias mexicanas, y por eso pues mi corazón está también con Latinoamérica. Yo voy a orar y voy a pedir que el derramamiento del Espíritu Santo sea poderoso, que seamos llenos del amor de Dios, que nosotros podamos experimentar maravillas y portentos y que la gente verdaderamente se sienta sana y se sienta plena. Y voy a orar para que Dios te abra puertas con estos amigos de Freedom March. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos amas. Te damos gracias por la alegría de servirte y ayudar a otras personas a conectarse con tu amor, para que cada huequito, cada vacío, que esta lucha, Señor, sea satisfecha y que podamos ser llenos de la plenitud del amor de Dios por la sangre de Jesucristo y por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque en tu resurrección nosotros tenemos acceso a tu bendición y al Padre. En el nombre de Jesús yo bendigo a XLGT México y a Perú y a todos los otros ministerios que se están levantando. Yo bendigo a Anita, Señor, y su iniciativa. Yo la bendigo porque yo sé que ella coge cantazo y coge persecución, pero yo pido que en el nombre de Jesús se multiplique para bendición y que esta manifestación sea una manifestación amorosa y de esperanza que provoque en muchas personas el acercarse al amor de Dios y a la sangre de Jesús. Bendigo, Señor, este ministerio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Somos XLGT México para la gloria de Dios. Dios les bendiga y muchísimas gracias.